Y en un niño de 4 años, ¿qué shock puede tener para que le dé leucemia mieloide aguda? Bueno, acá lo primero que tenemos que tratar de explicar y de que puedas comprender es que desde este enfoque, esta leucemia mieloide aguda que comentás, no comienza el día del diagnóstico. El diagnóstico es apenas una fotografía de un proceso biológico que tiene una historia bastante previa, ¿sí? Y cuando hablamos de la leucemia mieloide, estamos hablando de una alteración, ¿sí? Siempre en términos adaptativos, que en este caso compromete la línea mieloide de la médula ósea, ¿sí? Que es la responsable de dar, de originar, ¿sí? Los glóbulos rojos, las plaquetas y una gran parte de los glóbulos blancos. ¿Está? La médula ósea forma parte de todo un sistema osteoarticular, músculo-esquelético, y el sentido biológico sería poder brindarle sostén, soporte, estructura a la persona, capacidad para actuar, defenderse, sentirse valiosa, poder competir, sentirse apta para la vida, poder tener un rendimiento, un desplazamiento, un desempeño. Por eso, desde esta perspectiva, los conflictos que afectan a ese tejido se relacionan con desvalorizaciones. Y cuando hablamos de leucemia es una desvalorización extremadamente profunda y esa profundidad alcanza un punto que produce una especie de fractura existencial en la persona. Ahora bien, cuando el paciente es un niño, en este caso de 4 años, debemos ampliar muchísimo más la mirada para abordar esta situación. Porque un niño pequeño no vive la realidad de una manera independiente como lo puede vivir un adulto. Su biología está profundamente conectada, entrelazada, ligada al vínculo con su madre, con su padre y con todo el clima emocional en todo ese ambiente, ¿sí? Y su sistema familiar. Entonces la subjetividad es el punto, ¿sí? Donde la experiencia externa se transforma en una respuesta biológica interna. Y en un niño esa subjetividad muchas veces se construye a través de lo que percibe en términos de sus figuras de apego, con su mamá, con su papá, con las personas que lo cuidan. Por eso no alcanza con preguntarnos cuál fue el shock que vivió el niño. También tenemos que preguntarnos qué estaba ocurriendo durante el embarazo, cómo fue ese parto, qué pasó durante las primeras horas de vida o durante los primeros años de vida. La mamá atravesó un embarazo con mucho miedo, con mucho disgusto, vivió una pérdida importante, un abandono, un rechazo, una humillación, una traición, una injusticia, sintió que no podía sostener ese embarazo, se sintió sola, se sintió desprotegida, se sintió profundamente desvalorizada. ¿Existió una amenaza para el bebé durante el embarazo? ¿Hubo conflictos económicos? ¿Hubo separaciones de sus padres? ¿Hubo una enfermedad? ¿Una situación que corrompiera la biología de esa madre durante el embarazo? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, desde esta mirada, todas esas experiencias forman parte de un entramado conflictual que luego constituye el andamiaje biológico sobre el cual puede organizarse un programa y se puede sostener durante un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, también hay que observar la historia propia del niño, ¿sí? Si hubo internaciones, separaciones tempranas con la madre, con el padre, si los padres se separaron, cómo fue ese nacimiento, o si hubo el nacimiento de un hermano y ese hijo se desvaloriza, o siente como que pierde su lugar, pierde su importancia, o le hicieron bullying en el jardín, ¿sí? Bueno, habría que ver qué situaciones, cuáles fueron las vivencias donde se sintió que no era suficiente o que lo había perdido todo
o que había perdido el amor o la protección de alguien importante para él, ¿sí? Porque muchas veces coexisten muchos conflictos y la leucemia no suele explicarse por un único acontecimiento, sino por una sucesión de experiencias que se van articulando entre sí y desencadenan en esta adaptación. Entonces, cada una de esas experiencias representa un eslabón dentro de un entramado conflictual que es mucho más amplio. Entonces, la pregunta deja de ser cuál fue el shock o cuál fue el DHS, y pasa a ser qué es lo que sostiene la existencia de ese programa biológico en la vida de ese niño. Ahí está. ¿Cuál fue la historia completa que vivió ese niño? ¿Qué conflictos coexistieron? Está. ¿Qué vivió esa familia? ¿Qué le pasó a la madre, al padre? ¿Sí? ¿Cómo fue vivido ese conflicto que le tocó atravesar a ese niño desde su propia perspectiva, desde su propia subjetividad, desde su propia percepción? Porque dos niños pueden atravesar exactamente la misma situación y responder biológicamente de una manera totalmente diferente. ¿Está? Entonces, desde este enfoque, mientras el conflicto permanece activo, la médula ósea va a deprimirse, hay una depresión en esa hematopoiesis, ¿sí? Deprime su actividad, y cuando finalmente existe una resolución o un cambio en esa vivencia que se percibe como una resolución, ahí comenzaría, digamos, una intensa fase de reparación. ¿Está? Entonces, en la leucemia mieloide aguda, esa reparación comprometería la línea mieloide, en este caso no la linfoide, y se observa una gran producción de células inmaduras, que son los blastos, mientras la médula ósea intenta regenerarse, reconstituirse. Por eso, más que buscar una única respuesta o un único momento o conflicto, yo intentaría reconstruir toda la historia biológica de ese niño y de su madre. Está a partir de la concepción, del embarazo, ¿sí? Hasta el momento del diagnóstico, porque muchas veces en ese recorrido cronológico donde aparecen o observamos todos esos eslabones que permiten comprender qué situación corrompió la biología de su madre, de ese niño, donde se fracturó esa cuestión existencial que le tocó vivir a esa persona. ¿Está? Que llevó a que ese programa biológico se ponga en marcha, ¿sí? Frente a esa situación que la biología interpretó como una urgencia o como una emergencia, ¿sí? Frente a esa situación donde una parte de ese niño entendió que no era apto, que no era suficiente. Entonces, la biología a partir de ahí decide reestructurarse, decide actualizarse, decide resetear desde un lugar más profundo, que es esa médula ósea, como para que cuando el conflicto se resuelva, ¿sí? Esa médula quede más óptima, quede más fuerte, más adaptada a esa situación de vida que le toca vivir a ese niño, ¿sí?